hacer. O sea, creo que hay una responsabilidad ética en cada científico, y sí, las regulaciones sociales y los reglamentos que se hagan en última instancia tienen también que incorporar a científicos en su desarrollo. Muy bien. Álvaro, ¿en algún momento os da vértigo a los neurólogos el disponer de estas tecnologías y de estos medios con los que sois capaces de penetrar y modificar el funcionamiento de la mente humana? ¿Vais a ser capaces de modelar el alma humana, o eso es muy atrevido decirlo por mi parte? Te da vértigo. Hombre, yo creo que la razón por la que te dedicas por la que yo me dedico a este trabajo, por lo menos, es para aumentar conocimientos que sean trasladables para ayudar al sufrimiento, o a controlar el sufrimiento, de enfermos, ¿no? Y entonces no te da vértigo, te produce una sensación de verdadera alegría. Cuando encontramos algo que realmente mejora los síntomas y los trastornos de un enfermo, es en primer lugar un enorme honor que nos dejen aplicar estas técnicas de forma experimental inicialmente hasta descubrir cómo funcionan, y en segundo lugar es el mayor premio al trabajo de uno que uno puede recibir. Esto es para lo que lo hacemos, básicamente. Pero por otra parte te llena realmente de placer interno muy, muy profundo, ¿no? El darte cuenta de que aquello que soñaste o aquello que vislumbraste es posible, pero a la postre además a veces te sorprende, te das cuenta de que hay cosas que ni siquiera vislumbrabas y que son posibles. Y yo creo que en neurología y en neurociencias las cosas están yendo tan rápido que realmente estamos en esa situación donde hay toda esta mezcla de distintos sentimientos que van al mismo tiempo. En el sentido del alma humana, bueno, ahí yo creo que entramos en casi aspectos religiosos, ¿no? Místicos, metafísicos. En el sentido de la mente, en el concepto de quién es el sujeto y su voluntad y todo esto, yo creo que esto son propiedades emergentes del cerebro. Obviamente la pregunta de si hay un ente, una realidad trascendente a la materia, que podamos llamar alma, esto no es fisiología, esto ya es una cuestión de metafísica y de creencia personal religiosa. Álvaro, nos has nombrado muchas veces a Cajal, don Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia, que consiguió un Nobel para la ciencia española. Imagina que dispusieras de una máquina del tiempo y te pudieras traer a don Santiago Ramón y Cajal para ver vuestros experimentos de estimulación no invasiva de las neuronas del cerebro. O traer a Severo Ochoa hoy aquí a Boston y mostrarle las máquinas digitales que están secuenciando genomas humanos completos con miles de millones de bases prácticamente en unas horas. ¿Cómo te imaginas que se lo tomarían? No sé cómo se lo tomarían. Para mí sería fantástico, eso te lo puedo asegurar. Porque yo creo que uno de los dramas del mundo contemporáneo es la falta de vivencia histórica que la gente tiene. Y si uno puede enormemente disfrutar vislumbrando las personalidades de esta gente, leyendo lo que escribieron, tener la oportunidad de traérselos aquí y hablar con ellos, verlos, mirar los experimentos, y ver su reacción, solamente eso valdría la pena. Pero la realidad es que yo creo que esta gente lo que son es grandes expertos en usar las técnicas que hay en un momento dado, sean las que sean, ¿no? Sean las que sean, para preguntar las preguntas más arriesgadas y más profundas, ¿no? A la postre lo que Cajal hizo es coger una técnica que él no había inventado, siendo usada por alguien que estaba vivo y que recibió el Nobel al mismo tiempo que él, para demostrar que lo que Golgi estaba viendo era mentira, con su propia técnica. Esto es increíble y les llevó a tener una discusión seria y una diferencia profunda en académica, precisamente por el hecho de la capacidad inmensa de Golgi de mejorar la técnica y de Cajal de usar técnicas que estaban a su alcance, mejorarlas también, pero sobre todo hacerlas suyas para preguntar las preguntas que él le interesaba. Y yo creo que esto es lo que esta gente haría. Cogerían
O sea, uno puede realmente plantearse y llegar a la conclusión de que el gran drama de las sociedades en las que vivimos es no tener aquellos superdotados para este tipo de actitud, de coger técnicas y preguntar preguntas mantenidas. Y el gran reto para la educación es conseguir hacer eso. Es un poco lo que decías tú, de estás contentísimo de tener el honor de disponer ahora de estas capacidades, y es un poco lo que decía Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, en Valencia, cuando inauguró el puente sobre la estación, en la Alameda, que ya lleva su nombre, no ha habido forma de ponerle otro, le preguntaron: ¿por qué has hecho este puente así en medio de los puentes góticos? Y dijo: porque es el que corresponde a nuestro siglo, y yo estoy muy contento con nuestro siglo. Será un poco eso, un poco esa sensación de que uno tiene el honor con la realidad de estar viendo cosas asombrosas todo el tiempo, porque tu capacidad de asombro aún está viva. Y no morirá nunca. Tiene el honor y la responsabilidad, yo creo, porque es a base de crear situaciones, resultados en experimentos, libros que creen asombro en otros, que le enseñen a asombrarse a la gente. Esto acaba siendo muy importante, y esto es algo que nos enseñaron mucha gente antes, y que se han instaurado como verdaderos movimientos culturales, ¿no? La capacidad de decir: hay que romper con lo anterior. Esto es lo que la juventud realmente hace. La juventud lo que hace es romper con lo anterior en un sentido cultural. La música que a mí me gustaba, a mis padres seguro les parecía fatal. La música que le gusta a mi hija, a mí me parece fatal. Pero eso es importante, eso es bueno. ¿Sabes? Hace poco en nuestro programa, Rodney Brooks, el genio de la inteligencia artificial de MIT, nos dijo una cosa sorprendente en ese sentido. Nos dijo: he dado un cambio en la línea de mi investigación. He decidido dejar las grandes preguntas para los jóvenes. Y ahora voy a dedicarme a hacer pequeños robots para ayudar a la gente humilde y a la gente que está en su casa. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que quizás es darse cuenta del hecho de que llega un momento en que tienes tanto bagaje de preconcepciones adquiridas que resulta muy difícil romper con esas cadenas, ¿no? O sea que no puedes desaprender del todo nunca. Nunca puedes ya desaprender. Muy bien. Por último, hablemos de un tema que yo sé que te interesa mucho, que te preocupa mucho y que también te estimula mucho, que es el tema de la ciencia española. Tú trabajas e investigas en Boston, uno de los mejores ecosistemas científicos del mundo, y vienes muy a menudo a España. ¿Cómo has visto desde aquí la ciencia española, vista desde los Estados Unidos, su evolución en los últimos años, y cómo la ves ahora en el contexto europeo? Bueno, esta es una pregunta complicada. Quizá lo primero a decir es que yo creo muy sinceramente que España tiene ciencia realmente de primera categoría mundial, y científicos de primera categoría mundial. Los ha tenido y los sigue teniendo. Y creo que eso crea una responsabilidad política muy seria, que no siempre ha sido adecuadamente apoyada, de dar las posibilidades de potencialidad a los científicos y permitir que se conviertan en realidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que la ciencia, yo creo que ha dejado de ser una ciencia de una persona en su casa, y ha dejado de ser una ciencia de una academia en un país. La ciencia está mucho más globalizada, las conexiones entre gente son mucho mayores, y gran parte del reto actual yo creo que es muy neuronal ahora la ciencia. Neuronal, y yo creo que el gran reto es generar unas capacidades en la gente que les permitan no solo hacer buena ciencia, sino sobre todo, o además, conectarse de una forma dinámica y de una forma flexible y continua con gente haciendo ciencia en ámbitos paralelos que estén distantes. Pero por último, no solo es la distancia, es la proximidad geográfica también es importante. Y tú decías que Boston es un sitio fantástico para esto, y lo es porque en Boston tienes gente que son expertos en 1000 cosas y que quieren colaborar, que quieren aprender de ti, quieren compartirlo, que quieren compartir lo que saben, que quieren que les digas no sabes nada de esto, y que esperan que tú recibas igual, y entonces hay una interacción que da lugar a formas nuevas de pensar, porque vienen de una punto de vista porque distinto. Todas las vanguardias son híbridas ahora.
Y tienen que serlo, porque si no estamos anclados en el conocimiento que teníamos. Y eso lo que quiere decir es que no solo es importante ayudar a los científicos que son de primera línea, no solo es importante ayudar a que se conecten con el extranjero y que estemos todos interconectados, sino también es importante darse cuenta que traer gente, juntarla geográficamente y hacer centros de excelencia multidisciplinares acaba siendo crítico. Y todo eso requiere una apuesta, en neurología cognitiva decimos top-down, de arriba para abajo. Esto no puede crearse desde los científicos, tiene que crearse desde los políticos de la ciencia. Bueno, finalmente yo tengo una preocupación, y yo siempre lo he hecho en España cuando hablo con gente de la ciencia, y no sé, te quería preguntar, ¿por qué crees que tienen un perfil tan bajo las ciencias cognitivas en España? Tanto en el ordenamiento universitario como en los planes del CSIC, que es la Fundación Nacional de Ciencia de España. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Es un problema cultural? Sí, no estoy seguro porque es... creo que es cierto, pero no estoy seguro porque es... yo creo que la ciencia y la neurociencia en España está infinitamente mejor ahora que estaba hace 10, 15 años. Creo que se han hecho muchas de las cosas que estábamos hablando. Pero personalmente, por el tipo de cosas que yo hago, a mí me resulta llamativo que la tradición de Cajal, de plasticidad, de redes interconectadas, de Lorente de No, de mucha gente que se formó con Cajal, de toda su escuela, que iba llevada a una ciencia de la neurociencia humana, de las capacidades humanas, una ciencia cognitiva, y a la postre una ciencia cognitiva traslacional, de aprender esto y trasladarlo a los enfermos. Yo creo que eso se ha perdido. Sí, yo es que lo veo esto en los alumnos universitarios. Tengo esa sensación, y yo no entiendo de vuestra ciencia, pero la sensación es que les oigo hablar muy poco de ciencias cognitivas a los universitarios españoles. No sé si tú tienes esa sensación. Sí, yo la tengo. Creo que se ha perdido y creo que es lástima porque hay fantástica neurociencia en España, fantástica neurociencia de desarrollo, por ejemplo, en Alicante, en Madrid, en el Cajal, hay neuroanatomía de super primera línea mundial, biología molecular de primera línea mundial, o sea, hablando en neurociencias nada más. Y sin embargo, la apuesta equivalente para trasladar esto y vertebrarlo con estudios en humanos, integrar pedagogía, psicología, hacer un estudio mucho más multidisciplinar y llevarlo hasta traslación a enfermos, yo creo que España es un sitio perfecto para ese tipo de investigación. Hay la gente que lo podría hacer, pero no hay una apuesta decidida para hacerlo. Y es cierto que son investigaciones complicadas, pero son investigaciones posibles de hacer, y no se hacen no por falta de dinero, que es el otro argumento que generalmente se dice. Es que por eso decías que es un problema cultural, quizás es un problema cultural. No lo sé, pero por otra parte yo creo que la cultura española es una cultura que tiene, igual que la italiana, igual que la mediterránea en general, tiene una vivencia clara del valor del ser humano como ser humano, o sea, de los aspectos culturales, vivenciales de la literatura, que a la postre están diciéndonos las mismas cosas de una forma distinta a lo que hace la neurociencia. Bueno, pues como queremos aprender de las lecciones que nos estás dando, y nos has dicho que lo mejor es creérselo, ser optimistas, vamos a terminar, si te parece, este diálogo siendo optimistas, porque si no lo creemos de verdad acabará ocurriendo, ¿no? Bueno, esto no lo sé, pero porque acabará ocurriendo en nosotros, entonces a lo mejor tenemos la alucinación de que ha ocurrido, pero yo creo que hay razón para ser optimistas. Bromas aparte, creo que esta vivencia y esta apuesta por el desarrollo neurocientífico en España, científico en general, en España es real, y creo que la vivencia de que hace falta un cambio tanto en ciencia como en sanidad para poder hacer este tipo de investigación translacional multidisciplinar, creo que existe, y esperemos que continúe avanzando. Bueno, Álvaro, ha sido un maravilloso placer.
y que nos hayas concedido este regalo de tu tiempo y de tus ideas. Espero que pronto te veamos de nuevo en Tecnópolis, y si es en Valencia, mejor. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a ti, un placer.